Bien, amados, tenemos un manjar espiritual hoy que titula La carrera y está basado en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 de la santa y poderosa palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis amados, la palabra griega agón, que se traduce como carrera, es la acción de ir corriendo de un lado para otro. La carrera es uno de los modos más conocidos del concurso atlético. En realidad, esta palabra tiene también un significado metafórico que denota una ocupación, una vida, una misión o un propósito de vida que todos lo tenemos. Filipenses capítulo 3, versículo 14 nos dice: prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es la meta? La meta es el punto donde termina la carrera. Entonces, es el cumplimiento del propósito de nuestra vida. Todos los grandes hombres de Dios tenían una carrera, un propósito, algo que cumplir, una misión que realizar aquí en la tierra. Y la cumplieron y llegaron a la meta. Entonces, por ejemplo, vemos a Juan el Bautista, que tenía una misión: predicar el evangelio del arrepentimiento, de perdón de pecados, y era precursor de Jesucristo. Y Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero así como cada uno de nosotros, Juan tenía una misión y él la cumplió. Juan el Bautista fue el precursor del ministerio de Jesús y cumplió su misión. Él terminó su carrera. Hechos 13, 24, 25 dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensás que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Pero preste atención, y cuando terminaba su carrera, ¿qué tal? Jesús vino del desierto Jesús vino del cielo para cumplir una misión. Él no nació simplemente porque nació, porque Dios quiso. No, Él tenía una misión que cumplir: salvarnos de la muerte, del pecado, darnos vida eterna. Y para eso entonces se dio en rescate por todos nosotros. Sabemos la historia de lo que hizo Jesús. Pero llegó el momento de su fallecimiento y Él dijo: consumado es, hecho está, realicé mi tarea, mi propósito en la vida. San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Por lo tanto, es el deseo de Dios que cada hombre y cada mujer aquí en la tierra conozcan su propósito, conozcan su tarea. Y eso Dios lo llama ser sabio. La sabiduría del mundo es diferente, es conocer cosas, incluir datos científicos en su cabeza, pero el sabio es entendido de los propósitos del Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que el deseo del corazón de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Primera Timoteo 2, 3, 6 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, si tenemos un propósito, si tenemos una misión que cumplir, ¿qué es lo que usted debe hacer? Yo le pregunto, conocer ese propósito. Entonces, es por eso que en la palabra de Dios nos dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean insensatos, sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso está en Efesios 5, 15, 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿para qué usted debe ser entendido? Para que corra la carrera con eficacia, para que usted termine y llegue a la meta. Entonces Dios quiere que el hombre se despoje de todo aquello que lo estorba y del pecado que lo enreda, que le impide correr esa carrera. Entonces Dios quiere que nos fijemos nuestra meta en Jesús, pues es el que de Él procede nuestra fe y Él es el que la perfecciona en nuestras vidas. Entonces, mis amados, Dios aún está trabajando con este propósito y quiere que te unas a Él para ganar vidas que sean entendidas en la voluntad de Él. Por eso el ganar almas es ser sabio, porque esa es la voluntad de Dios, que muchos lleguen a la salvación. Dios entonces dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Tú has nacido con un propósito, no eres fruto de la casualidad, no eres un accidente sexual, eres fruto del amor de Dios y tienes una carrera que debes correr para cumplir tu misión. Entonces, si estás pasando por un momento crítico y no has cumplido tu misión y te das cuenta de que tú tienes propósito, Dios te va a dar un tiempo. Yo recuerdo algunos meses atrás, casi un año, pasé por una enfermedad grave, hice un análisis de mi vida y dice, todavía no concluí mi propósito, tengo seguridad de que el Señor me va a dar un tiempo más. Entonces, yo sé que Dios ha plantado eternidad en nuestro corazón. Lo dice la palabra, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mas independientemente de que Dios haya puesto eternidad en el corazón, Jesús quiere usar nuestra vida para que lo glorifiques. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10, versículo 31. Entonces, mis amados, si usted hace alguna cosa, tiene que hacerlo con excelencia, como para el Señor, no para los hombres. Colosenses 3, 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, en primer lugar, yo quiero darte la noticia que Dios te llamó para que seas parte de su familia. Dios te llamó para que seas un servidor de Él. Dios te llamó para cumplir una misión en el mundo y un ministerio en la iglesia. La misión en el mundo es el servicio a los no creyentes, es ganar a las personas para el Señor. Por eso el ganar almas es ser sabio. Y el ministerio en la iglesia es para que desarrolles la carrera que tienes que correr, es hacer el propósito, cumplir. Para esos el Señor te da talentos que puedes nacer con ellos, puedes adquirirlos y puedes perfeccionarlos.
y te da dones. Los dones provienen del Espíritu Santo y te los da cuando Él derrama la unción del Espíritu Santo. Entonces, Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una misión en el mundo. Todos lo tenemos. Esa misión no es solamente para los misioneros, no es solamente para los evangelistas, es para todo el que es discípulo del Señor. Y el ministerio, tú llegas a la iglesia y entonces vas descubriendo tus dones, tus talentos, los perfeccionas y vas a servir en un ministerio. Entonces, mis amados, en el final de los días, el apóstol Pablo dijo que había peleado la buena batalla y había acabado la carrera y había guardado la fe. Y él estaba esperando su premio mayor de su corrida, de su carrera. 2 Timoteo 4, 6, 8. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para cumplir tu propósito, es entonces primordial que tú entiendas la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Primero, estableciendo una relación con Él, hablando con Él a través de la oración. Segundo, conociendo su palabra. Muchas personas quieren conocer la voluntad de Dios como un pajarito que les sopla las cosas. Tienes que conocer la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está lo que la Biblia, lo que el Señor quiere de ti. Entonces, hay muchos cristianos que esperan la segunda venida del Señor, pero lo esperan como si fueran vírgenes insensatas, sin entender la voluntad del Señor. Mateo 25, 1 al 13 está la historia de las vírgenes. Los cristianos somos vírgenes porque hemos nacido de nuevo. No interesa tu pasado. Dios no se importa de dónde vienes, cuántos pecados has cometido, qué es lo malo que hayas hecho. Lo que te importa, le importa al Señor es que tú estés dispuesto a cambiar de vida. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, que aquellos que nacieron de nuevo son como vírgenes presentadas al Señor Jesucristo. Entonces dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Jesucristo. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo como vírgenes que tienen sus lámparas en sus manos. La lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 19, 105. Entonces, algunos son vírgenes insensatas, ¿por qué? Porque les falta sabiduría. No tienen el conocimiento de lo que Dios quiere de su vida y manifiestan necedad. Proverbios 13, 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Entonces, la primera cosa que tú tienes que tener si eres sabio y entendido en la voluntad de Dios es temor de Dios. Y ese temor no es miedo de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Proverbios 9, 10, ¿no? Y Proverbios 1, 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe? Las vírgenes insensatas son los cristianos que no se han despojado del peso, de los estorbos de su camino y no se han despojado del pecado para correr la carrera. Entonces Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado.
Los cristianos insensatos son los confiados, los imprudentes, que hacen de la gracia un permiso para seguir pecando. Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque en lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿sabe, mis amados? Hoy nos vamos a confrontar con un evangelio que la gracia es sublime, el evangelio de la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición, porque dice Dios es bueno, tú eres llamado, fuiste predestinado y ya todo lo que pase ya pasó, porque tú estás en la mano del Señor. Son verdades confusas y medias verdades, porque Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, abrir demasiado la puerta de la salvación lleva a la ruina, porque las personas no se preocupan con su salvación. Las personas se confían, se portan como vírgenes imprudentes, insensatas, confiadas. No se limpian del pecado, no se limpian de su corazón, no descargan los impedimentos que hay en su vida para correr esa carrera y tampoco se despojan del pecado. Entonces, dice Proverbios 17, 19, el que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Entonces, los insensatos creen que la salvación no se pierde porque nadie puede borrar sus nombres del libro de la vida. Son cristianos insensatos porque son predestinados, justifican que no es necesario vencer ninguna batalla, hacer nada, porque ya están asegurados. Nadie los arrebata de su mano. Pero yo te digo, Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabe, mis amados? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, dice la palabra, porque os digo que muchos procurarán entrar y no conseguirán y no podrán. Lucas 13:24. Entonces, ¿sabe? La salvación es un regalo. No hay duda, porque nadie la merece. Porque el salario del pecado es la muerte. Y si nosotros tendríamos que cumplir eso, estaríamos muertos. Pero Jesús, en su gran misericordia, murió por cada uno de nosotros. Es por eso que es gratis la salvación. Es un regalo de Dios. Pero eso no quiere decir que usted no pueda botar fuera un regalo. Eso no puede decir que usted pueda descuidar un regalo. Eso no quiere decir que usted pueda estragar y botar y hacer de un regalo algo que no lo quiere. ¿O es así o no es así? Entonces, es por eso que el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Entonces, mis amados, ¿qué le estoy diciendo yo? Tienes un propósito en la vida. No estás aquí simplemente para ser salvo. Tienes que conocer tu propósito, tienes que hacer tu carrera, tienes algo para cumplir antes de partir. Y tú tienes que decir como el apóstol Pablo, ya corrí mi carrera y estoy pronto para ir. ¿Saben, mis amados? Los insensatos dicen que no necesitamos de obra, porque basta la fe. Hermanos míos, dice Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, mis amados, es importante que tú sepas de que Dios quiere limpiar tu corazón. Eso te impide la carrera. Dios quiere sacar el peso que te impide
cumplir tu meta, tu propósito en la vida. Entonces, por eso Mateo 25, 8 y 13 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los limpios de corazón. Arregla tu vida, arregla tu matrimonio, arregla la relación con tus hijos, arregla la relación con tu hermano. ¿De qué te sirve ser un héroe en misiones si estás podrido, amargado de corazón? Entonces, ¿saben, mis amados? Versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada por fuera y hollada por los hombres. Tú tienes el Espíritu Santo y Él te lleva a reconocer tus faltas, y Él te lleva a darte ánimos para manifestar el fruto del Espíritu en tu vida. Es amar, es manifestar el amor de Jesús, inclusive para aquellos que te aborrecen. Entonces, Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muchos creyentes están durmiendo sin mostrar fruto, porque están confiados. Justamente por lo que la palabra dice. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero saben, mis amados, justamente la salvación nos lleva a hacer obras. No perciben muchas veces los creyentes que la salvación verdadera se manifiesta con obra. Mateo 5, 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿No comprenden que obras son producidas por el propio Espíritu Santo que está en nosotros? Efesios 5, 14, 18, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Jesucristo. Mirad pues bien cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, corramos la carrera con paciencia. Cumplamos nuestra misión. Solo así el Señor nos conocerá. ¿Sabe algo que usted va a descubrir hoy, si no lo ha descubierto antes? Es lo que dice Mateo 7, 20, 21. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego a continuación dice: muchos me dirán, pero Señor, yo estaba trabajando en tu obra, estaba en el ministerio de intercesión, yo estaba haciendo tal cosa en las matutinas, yo estaba haciendo un trabajo de evangelista, yo estaba haciendo aquí, acá. Pero esa es la voluntad de Dios. ¿Has dado fruto para el Señor? Apartaos de mí, no te conozco. Esos son los conocidos del Señor. No son los creyentes que simplemente han hecho una oración y han recibido al Señor y son predestinados. Los conocidos del Señor, ¿sabe quiénes son? Los que se someten a su voluntad y dan frutos. Hermano, amado hermano, fuiste creado para ser imagen de Jesús. No estás aquí simplemente escuchando sermones para inquietar tu corazón, para desafiarte. Dios tiene un propósito contigo, que cada día te parezcas más con Jesucristo.
Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Desde antes de la fundación del mundo ya había definido el Señor que aquellos que serían salvos iban a tener este propósito de ser semejantes a su Hijo. ¿Sabe? El buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas le conocen. San Juan 10, 14, 27 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero el Señor dice, no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes le dice? A cristianos que no cumplen con la voluntad del Señor. Entonces, las ovejas oyen la voz del buen pastor y lo siguen, pero las que no son ovejas no oyen sus palabras y no las guardan. San Juan de 12, 47, 48. El que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella juzgará en el día postrero. Hay un precio de seguir a Jesús, mis amados. No adelanta decirle al Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Tienes que dejar la comodidad. No adelanta decir, Señor, primero tengo unas prioridades que tengo que hacer en mi familia, en mi casa, pero después de que las realice, te voy a seguir, voy a comprometerme contigo. Un amado hermano que lo quiero mucho y ya partió, el Señor sabe dónde se fue. Pero estaba muy metido en sus cosas y le prediqué el evangelio y me dijo, la verdad que no puedo ahora porque estoy metido en un trabajo que no es muy sano, me dijo. Pero cuando termine este trabajo, yo te prometo que voy a seguirte, a seguir al Señor y voy a ser tu discípulo, me dijo. Yo con mucho pesar le miré y le dije, no tenemos nuestra vida comprada. El hermano tuvo un derrame, nunca jamás salió de cama y él falleció. Entonces yo te quiero decir, amado hermano, paga el precio de ser cristiano. Se vende un evangelio muy fácil, vení acá y el Señor te va a hacer rico, te va a dar de todo. Y sin embargo el Señor muchas veces tiene destinado para nosotros el sufrimiento. Eso sucedió con el apóstol Pablo. Ananías, el discípulo que fue su hermano mayor, el que lo discipuló inicialmente, no quería hacerlo porque conocía la fama de Pablo. Pero el Señor le dijo, ve a él, porque él es un vaso hermoso que yo tengo para ser usado. Yo le explicaré a él cuánto irá a padecer por mi causa. ¡Wow! Pero ese no es el evangelio que se vende hoy. Deposita tu ofrenda y el Señor la va a multiplicar. Hacete cristiano y Dios te va a resolver todos los problemas. Sí, es verdad. Jesucristo te resuelve todos los problemas, pero hay un precio que pagar. Dejar el pecado, abandonar el mundo, morir a nuestra carne. Hermanos amados, Mateo 25, 10, 13 dice así, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Amado consiervo, tu misión aquí en la tierra es continuación de la misión de Jesús. Tenemos que evangelizar, tenemos que ganar almas para el Señor. ¿Sabe? En estos tiempos malos Dios está levantando verdaderos representantes que son embajadores del Señor. 2 Corintios 5:20 dice,
Así que seamos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos necesitamos de Jesús para salvarnos. Los parientes que tú amas, tal vez tu padre, tal vez tu madre, tal vez tus hermanos, si no conocen al Señor, están rumbo a la perdición. Porque no hay otro medio de llegar al Padre, sino por medio de Jesucristo. Hay que entender que Jesucristo pagó el precio del rescate, que Él murió por nuestros pecados, que Él se dio en sacrificio para cumplir la justicia de Dios. Y si nosotros creemos, si nosotros nos bautizamos, seremos salvos. El que cree y fuere bautizado será salvo. Hermano amado, mientras puedas predicar el evangelio, hazlo, acaba tu carrera. Él te llamó a correr esa corrida. Tú tienes propósito, estás haciendo tu propósito, estás cumpliendo la tarea que el Señor te encomendó, la conoces, sabes. ¿Por qué el Señor te ha dado talentos? ¿Por qué te ha dado dones? Para facilitarte la tarea que tienes por delante. Es necesario hacer las obras del que nos envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. San Juan 9:4. Entonces, nuestra vida debería de carecer de valor. Alguien me dijo, pero sabe, las cosas de Dios están en primer lugar y estás mostrando esta debilidad en tu vida. Yo digo, yo no quiero ser débil y quiero cuidar de mi mujer, de mi hijo, porque es mi primera misión, pero no quiero desviarme de que Dios está arriba de mi propia familia. Y yo te quiero decir algo muy serio en esta mañana. Si Dios no está en primer lugar en tu vida, estás en falta. Eres idólatra. Estás poniendo cosas o personas en lugar de Dios. Dios debe estar en primer lugar en tu vida. Por eso el apóstol Pablo decía, Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amados míos, saben que una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio, ¿no es verdad? Pues bien, debemos correr de tal modo que realmente estemos capacitados para recibir el premio. Todos los atletas que se preparan se levantan de madrugada, repiten los ejercicios, se sacrifican, llegan al punto de la agonía que le falta el aire, la fuerza, y ellos se ejercitan para ganar una corona corruptible, un premio aquí terrenal. ¿Y qué hacemos nosotros para correr nuestra carrera? Es por eso que el apóstol Pablo dice, despójense de los estorbos. ¿Qué está estorbando en tu vida? Arregla tus cosas, dice el Señor. Hermano amado, no juegues a ser creyente. Arregla tus cosas y despójate del pecado que te enreda, que te impide correr esa corrida. Y sabe, pensando que vamos a llegar. El Señor en muchos momentos dice, Señor, pero es tan difícil, aunque sea arrastras, vas a llegar porque yo estoy contigo. Son las palabras del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. La misericordia del Señor es para siempre y Dios quiere levantar tu vida. Eres importante para Dios. Dios tiene un propósito y tienes que cumplirlo. Ponte de pie.